¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestra misa explicada. Hemos visto hasta ahora los principales lugares, las vestiduras, la santidad del pueblo y del lugar en el que celebramos, los libros que se requieren para la celebración. Y bueno, como ya lo decíamos en nuestra reunión pasada, ahora iniciamos propiamente con la misa. A lo largo de estas catequesis, aquí en adelante, vamos a buscar, con la ayuda de Dios, por supuesto, y con la instrucción general del misal romano, el librito que te decía que incluso puedes descargar desde nuestra página de internet, porque ahí están contenidas todas las instrucciones que la Iglesia ha propuesto para la celebración. Pues bueno, con la ayuda de esta instrucción general del misal romano, vamos a ir explicando cada uno de los momentos de la misa, con el fin de que, conociendo y valorando todo lo que va pasando a lo largo de nuestra celebración, nosotros podamos entenderlos para poder vivir mejor nuestra celebración. Yo estoy seguro que esta catequesis va a hacer que tú valores ampliamente, grandemente, esta celebración tan hermosa y tan maravillosa que a veces por la falta de instrucción, la falta de catequesis, porque desde pequeñitos fuimos llevados simplemente a la misa, pero sin saber exactamente qué es lo que pasaba ahí, pues esto no nos ha permitido disfrutarla y valorar esta celebración tan hermosa y tan rica espiritualmente para todos nosotros. ¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos ahora a iniciar ya propiamente la celebración eucarística. La celebración eucarística, después del Concilio Vaticano II, ha quedado establecido que se inicie desde la parte de atrás del templo, de tal suerte que hoy los templos modernos, la sacristía, que anteriormente estaba en la parte posterior, como en los templos, pues permanece todavía en los templos antiguos, ahora en los templos modernos se ha colocado en la parte de enfrente, de tal modo que el sacerdote pueda salir ya revestido e inicie la Eucaristía desde la parte de atrás. Esto tiene una gran significación, porque la primera parte de nuestra celebración eucarística tiene que ver con la procesión. Esto nos recuerda las antiguas procesiones que hacían los judíos para ir al templo. De manera que toda la comunidad, ya reunida en la asamblea, participa simbólicamente de esta procesión. Todo lo que se le llama el equipo del altar, en donde están incluidos los acólitos, los lectores y todos aquellos que van a participar activamente dentro de la celebración eucarística, tienen por otro lado la representatividad de toda la comunidad. De tal manera que es toda la comunidad, de forma simbólica, la que va caminando hacia lo que es la parte más santa de nuestro templo, que es el presbiterio. Ahí en el presbiterio nosotros tendríamos representado, según nuestra liturgia, la forma litúrgica, estaría representada la Jerusalén celestial. Por eso ese canto tan popular entre nosotros, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, era uno de los cantos procesionales más importantes dentro del pueblo de Israel. Toda la comunidad reunida en asamblea iba caminando verdaderamente en estas procesiones que todavía hoy nosotros tenemos en nuestras peregrinaciones hacia los santuarios. En aquel tiempo, pues el santuario principal sería, antiguamente, cuando todavía estaba el Israel del norte, ¿verdad? Pues iban hacia Betel y después ya solamente irían hacia Sión, ¿verdad? Hacia Jerusalén, de tal manera que todo el pueblo caminaba al encuentro del Señor. Nosotros en nuestra Eucaristía nos vamos a encontrar con el Señor, que está presente a través de su palabra y a través de la Eucaristía. De tal manera que todo lo que vamos a vivir ahora, pues es un momento bien importante, es el momento de la procesión. Pero antes de iniciar propiamente el tema de la procesión, quisiera que conociéramos algunos de los elementos que participan dentro de la procesión, como son el incensario, la naveta, que es en donde se guarda el incensario, y lo que son los ciriales y la cruz procesional. Quisiera que viéramos ahora en detalle estos tres elementos.
Dentro de los vasos sagrados que se utilizan para la celebración de la Eucaristía, tenemos lo que llamamos el incensario, porque nos sirve precisamente para poner el incienso. Este es uno de los vasos sagrados más antiguos que tenemos, puesto que lo recibimos directamente del judaísmo. Es un vaso en el que nosotros tenemos una parte inferior en donde se va a poner el carbón y ahí se va a poner el incienso. Luego viene adornada con esta parte superior en donde podemos ver que está agujerada por todos lados, de tal forma que al estarse quemando el incienso, el humo va a salir por las pequeñas ventilaciones, y el incienso tiene como elemento fundamental, según lo narra el Apocalipsis, nos presentan las oraciones que suben hacia el Señor. Es por otro lado un elemento que siempre ha estado conectado con la adoración a Dios. Se quemaba incienso desde tiempos anteriores, incluso al judaísmo, como un elemento que agrada a Dios, su olor agradable, y este elemento que sube, ¿verdad? Recordemos que dentro de la teología de nuestros padres en la fe, que pues el cielo era esa bóveda azul que hoy conocemos como el firmamento, que no es propiamente donde Dios vive. Dios hoy sabemos que pues vive no en esta bóveda azul, sino que Él vive en un estado diferente, ¿verdad? Es una dimensión diferente el cielo. Sin embargo, en la concepción que se tenía, pues el cielo era la parte de arriba, de manera que Dios estaba en la parte de arriba. Cuando nosotros quemamos incienso, el humo sube y entonces se tenía toda esta percepción de que era la oración que sube hacia Dios, y por otro lado era ese aroma agradable con el que queríamos agradar al Señor. De manera que el incienso siempre ha estado conectado con esta parte litúrgica, con la parte del culto al Señor. Y los incensarios son tan antiguos como las religiones dentro de nuestra cultura. De manera que el incensario va puesto en este que se llama porta incensario. Ordinariamente está colocado dentro de la sacristía. En los templos antiguos, en donde la sacristía estaba en la parte de atrás, pues como en este caso en nuestro templo, siempre el incensario está en la parte de atrás. Cuando no se tiene una sacristía en la parte de atrás, entonces se pone en la orilla del presbiterio, porque se va a estar usando, como lo vamos a ver a lo largo de nuestra celebración, se va a estar utilizando en diferentes momentos. El porta incensario también nos permite poner esta que es la naveta, se llama naveta, y contiene el incienso. Aquí adentro está el incienso, que puede ser de diferentes aromas. Por ejemplo, contiene una mezcla de diferentes resinas con algunas maderas. Esto hace que haya suficiente humo, ¿verdad? Que es el signo, como ahorita lo estaba presentando. El humo es eso que se eleva hacia Dios y que tiene por un lado la representación, o quiere representar las oraciones del pueblo de Dios que suben hacia Él, pero por el otro lado sube ese aroma agradable al Señor, y que a todos nos habla de este aspecto que también sensiblemente para nosotros es importante, que es el ambiente místico. Siempre el incienso tiene esta connotación de vida mística. Se usa también una cuchara que se llama cucharilla, que se utiliza simplemente para poner el incienso. Puede ser cualquier cucharilla, ¿verdad? Ciertamente cuando uno compra una naveta, pues viene con su cucharilla, que generalmente pues es en forma como de un cucharoncito, pero es un poco incómoda, sobre todo como en nuestro caso que utilizamos. Déjenme mostrarles por aquí. Por ejemplo, tenemos este pedazo grande de incienso. El incienso ordinariamente son resinas, de tal forma que, por ejemplo, este pedazo grande de incienso no cabría en la cucharilla que normalmente trae la naveta, y entonces por eso nosotros hemos adoptado una cucharita normal, que tendría también el mismo nombre de cucharilla, y que se usa simplemente para poder poner el incienso dentro del incensario, como lo vamos a ver en nuestras celebraciones.
Una vez que ya no se utiliza, entonces se vuelve a poner aquí sobre el porte incensario, de manera que en este lugar están listos para su uso tanto el incensario como la naveta para poder utilizar a lo largo de la celebración el incienso. Por otro lado, otro de los elementos que vamos a ver dentro de nuestra procesión es la cruz procesional, que hay muchísimos tipos de cruces procesionales, ¿no? Diferentes modelos en madera. Esta pues que es la que usó, este modelo que fue el que usó su santidad Juan Pablo II, pero hay muchísimos modelos y de pues gran valor, a veces económico, ¿verdad? Sin embargo, es la cruz. Jesús es el que va caminando, es el buen pastor. Tiene la finalidad, se le llama la cruz procesional precisamente porque se utiliza en todas las procesiones y tiene la connotación de recordarle al pueblo que a quien vamos siguiendo es a Cristo. Y a Cristo, como lo va a decir San Pablo, a Cristo crucificado. Por eso todas las cruces procesionales deben de tener a Jesús, no solamente ser una cruz, sino debe de ser un crucifijo, en donde está ya Jesús crucificado, que es al que vamos siguiendo. Recordemos que toda la teología cristiana católica presenta a un Cristo crucificado, al Cristo sufriente, al Cristo que se entrega por nosotros, que nos recuerda continuamente que también nosotros tenemos que asumir la cruz y también tenemos que seguirlo a Él según la invitación que Él nos había hecho. El que quiera venir conmigo, que tome su cruz de cada día, que se niegue a sí mismo y que me siga. Y entonces esa es un poquito la idea también de la entrada procesional. Por eso vamos a ver que al inicio vamos a tener el incensario. Enseguida viene Jesucristo crucificado, que es al que vamos nosotros a ir siguiendo, y el incensario lo que va haciendo pues es como que preparando con nuestras oraciones, es abriendo el camino a través del incienso, porque detrás de él viene el Rey. Es como si pusiéramos una alfombra para que pasara hoy en día pues el presidente o los grandes dignatarios, que se va poniendo una alfombra roja, ¿verdad?, para darle pues el carácter de solemnidad y distinguir quién es el que viene detrás. Bueno, detrás del incienso viene Jesús crucificado, que es al que vamos siguiendo todos, ¿verdad? Viene acompañado de estos elementos que llamamos ciriales. En ellos vamos a tener ordinariamente una vela y es siempre la luz de Cristo. Vamos a ir acompañando la entrada procesional con dos ciriales para darle ese realce de tal forma que todos puedan darse cuenta de que es Jesús en la cruz a quien vamos siguiendo. Va acompañado entonces de dos ciriales. Estos elementos pues se llaman ciriales y pueden ser dos, pueden ser cuatro, pueden ser seis. Podemos tener en diferentes celebraciones diferente número de ciriales. En nuestra celebración vamos a ver que en algunas celebraciones, dependiendo la solemnidad, tendremos dos ciriales o tendremos cuatro ciriales, porque inmediatamente detrás de la cruz procesional va a venir precisamente el evangeliario. El evangeliario que pues representa la palabra de Dios, que es a quien venimos a escuchar. Nuevamente tendríamos el signo. Por un lado, tendremos la cruz procesional, que es Cristo crucificado. Pero el Señor nos ha dejado su palabra, que es a quien venimos a seguir. Nosotros somos seguidores de la palabra del Señor y por eso el evangeliario, que es la palabra de Cristo, entra con gran solemnidad. Después del evangeliario nos vamos a encontrar con los lectores y finalmente nos encontraremos con el sacerdote, que viene a representar ya a todo el pueblo. Y esta procesión es la que nos va a ayudar a entender, como lo decía ahorita al principio, que todo el pueblo de Dios está caminando delante de Cristo. Él es el que nos guía y nos guía hacia acá, hacia el presbiterio, para poder de esta forma tener una idea clara de que lo que estamos haciendo es caminar todos juntos. Desafortunadamente, a veces en nuestras celebraciones, en donde no conocemos todo esto sobre la liturgia, pues la gente empieza a oír el canto, ni siquiera canta, que es un canto procesional. Nosotros somos los que estamos caminando en esta procesión.
y nosotros somos los que estamos cantando en esta procesión. Entonces inicia el coro, que forma parte, como ya lo explicábamos anteriormente, forma parte del ministerio de la Eucaristía, de la celebración litúrgica, y anima a toda la comunidad a que todos canten. Por eso debe ser un canto no demasiado complicado, con muchas voces, en donde va a haber un gran lucimiento de parte del coro, sino que tiene que ser más bien un canto que llamamos popular, un canto que todos nos sepamos para que todos lo podamos cantar. Y mientras lo estamos cantando con el concepto de que soy yo mismo quien está caminando hacia la casa del Señor, quien está caminando hacia el presbiterio, pues volteamos hacia atrás para entrar con Él, para ver al Señor, el Señor que es el que se acerca, representado tanto en la cruz procesional como en el Evangelio, como en el sacerdote, que todos ellos van dándonos una relación de la persona de Cristo, que es quien va realmente a celebrar nuestra Eucaristía. En este lugar la procesión se detiene y los ciriales con Cristo, ellos no hacen ninguna reverencia, no hacen ningún gesto. Lo mismo que el evangeliario, porque están en persona Christi, están siendo un signo del Cristo que sube directamente hacia su trono. Vamos a ver cómo en ese momento, llegados a los pies del presbiterio, sube tanto los ciriales, sube el incensario, quien se va a colocar en un extremo del altar para hacer la incensación del altar. Inmediatamente suben los ciriales con la cruz procesional, los cuales no hacen ninguna reverencia. Inmediatamente después va a subir el evangeliario, y el evangeliario, una vez puesto ya sobre el altar, regresa el ministro lector, que es quien va llevando en este caso el evangeliario, y regresan y van a hacer un gesto litúrgico que es importante, que es la reverencia. Y entonces, tanto el sacerdote como todos los ministros hacen una pequeña inclinación de su espalda, generalmente con las manos juntas, ¿no?, y hacen una reverencia a este lugar santo. Sin embargo, también en algunos templos, como es el caso de nosotros, en donde nuestra Madre Santísima también preside nuestra celebración, en algunos momentos también se hace la reverencia hacia nuestra Madre Santísima. Y por eso van a notar en nuestra celebración eucarística que el ministro no simplemente hace la reverencia ante el altar, sino que también se voltea un poco para hacer la reverencia a nuestra Madre Santísima. Esto no es obligatorio, no es mandatorio, puesto que la reverencia pues es simplemente al altar, que es signo de la presencia de Cristo. Hacemos esta reverencia. Recordemos que cuando está ya Jesús en la Eucaristía, o sea, si esto lo hacemos en el momento de la consagración, pues entonces no basta con hacer una reverencia. Cuando yo estoy delante de Jesús Eucaristía, tengo que hacer una genuflexión. De manera, se llama genuflexión en latín porque flexiono mis rodillas, ¿verdad? Y pongo una rodilla en tierra y entonces hago la reverencia, ¿verdad? Para darle, pues, realmente a entender al Señor que comprendo que está presente en el altar, que está presente bajo la apariencia del pan y del vino, y lo hago de esta forma. Si en vez de estar las especies eucarísticas, como es el momento de la consagración, esto se hiciera cuando está presente, expuesto en las exposiciones del Santísimo, en las horas santas, entonces no basta con hacer la genuflexión simple, sino que tengo que hacerla completa, es decir, con mis dos rodillas en tierra, y entonces inclinarme, y esta inclinación puede ser incluso hasta el piso, de tal manera que estando Jesús expuesto ante el Santísimo, nosotros reconocemos con este signo litúrgico que somos menos que la tierra, que estamos delante realmente del Rey,
y por eso nos inclinamos hasta el piso. Algunas veces cuando no sabemos de qué se trata y qué es lo que estamos haciendo, vemos a la gente hacer algunas cosas pues un poco extrañas, ¿verdad? Es pues muy frecuente ver a la gente haciendo pues como que no saben si se tienen que inclinar, se tienen que agachar, tienen que poner una rodilla en el piso, no saben qué tienen que hacer. Y entonces pues como que parece hasta un baile, ¿verdad? O sea, pasan por aquí, viene la gente pues caminando, ¿no? Va a cruzar, va a pasar de un lado para otro en el altar, y entonces pasa por el altar y sabe que de alguna forma, pues sea porque esté el altar presente o porque está Jesús presente, y sabe de alguna forma que tiene que hacer algo, que no puede pasar como si estuviera en su casa. Sin embargo, no sabe qué hacer, y entonces como que quiere agacharse, como que quiere persinarse, y entonces ni se agacha ni se persina y termina haciendo pues ahí pues algo pues hasta ridículo, ¿verdad? Pero es porque no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces como que quiere persinarse, pero como que lo está haciendo al mismo tiempo mientras quiere hincarse y hacer un poco de reverencia, y entonces ni se persina. Y por ejemplo, me toca ver algunas cosas como esta que probablemente habrán visto, ¿no? Viene la gente caminando y entonces, y se pasa, ¿verdad? No, si yo voy a cruzar delante del altar, cuando no está Jesús Eucaristía, entonces simplemente vengo, me pongo delante del altar, y hago una reverencia y continúo si voy a pasar al otro lado del templo. Pero si ya está Jesús en la Eucaristía, entonces yo tengo que hacer una genuflexión. Y entonces llego, me pongo delante de Él y hago una genuflexión, me levanto y continúo. Si en lugar de estar Jesús bajo las especies del pan y del vino dentro de la consagración eucarística, yo estoy dentro de una hora santa, se está exponiendo el Santísimo Sacramento, pues entonces yo tengo que llegar, ponerme delante de Él y hacer la doble genuflexión o la genuflexión completa, inclinarme profundamente para indicar que estoy realmente consciente de estar ante la presencia del Señor, y entonces ya me levanto y continúo mi camino para salir del templo o cualquier movimiento que necesitara y tuviera que hacer en este momento. Entonces son elementos importantes de gestos litúrgicos que nosotros tenemos y debemos de vivir. Una vez que ya llega la procesión a la base del altar, sube primero la cruz procesional junto con los ciriales y se retira para ir a la sacristía. Enseguida sube el evangeliario, y el evangeliario va a ser puesto sobre el altar, que va a ser el lugar de la presidencia. Aquí queda puesto el evangeliario para que quede como el lugar principal. Tenemos el altar que es signo de Cristo, pero ahora tenemos durante la primera parte, que es donde vamos a celebrar a Jesús palabra, queda el santo evangeliario puesto sobre el altar. El ministro que trae el evangeliario desciende nuevamente del presbiterio donde están los otros lectores, hacen la reverencia y entonces suben ya los tres y se dirigen hacia sus lugares asignados dentro del presbiterio. Ordinariamente ahí tenemos que tener ya unas sillas preparadas en donde ellos van a tomar sus lugares. Inmediatamente después sube ya el sacerdote. El sacerdote sube al altar y un gesto muy importante dentro de la celebración es el beso al altar. Es el signo de reconocimiento de Jesús que está presente bajo el signo del altar. Y entonces se acerca para besar amorosamente el altar. Es un signo importante dentro de la celebración porque le hace ver a la asamblea que efectivamente
estamos con Jesús, que no es simplemente una piedra, sino que es realmente este signo que nos hace presente a Jesús dentro de la Eucaristía. Una vez que se besa el altar, entonces hay que incensarlo, ese lugar santo, y entonces el sacerdote va a incensar todo el altar, va a llenarlo de este aroma, recordando pues en el Antiguo Testamento cómo también se incensaba y se quemaba el incienso encima del altar. Hoy en día ya no se quema incienso delante del altar, pero el sacerdote ahora recorre el altar, lo va incensando con el incensario, y va a llegar el momento en que al frente siempre vamos a tener la cruz. Vamos a tener la cruz que pues tiene siempre que presidir nuestra celebración. Y entonces el sacerdote va a incensar la cruz para distinguir dentro de nuestra celebración las diferentes presencias de Cristo. La forma de incensar es importante. Hay algunos liturgistas que han variado algunos de los elementos, sin embargo, de manera ordinaria se reconoce que cuando tenemos la presencia simple de Cristo, vamos a hacer una sola incensación. Se le conoce como golpe porque el incensario golpea y entonces se le llama un golpe. En la presencia que se refiere a las imágenes, ordinariamente se hacen 2 golpes. Y cuando se reconoce la presencia real de Cristo, se hacen 3 golpes. Y esta se repite generalmente por 3 veces. Se le llama un sencillo, o 2 sencillos, o 3 sencillos. Y lo mismo podríamos hablar de los dobles: un doble, 2 dobles, 3 dobles. Generalmente a la cruz y a la imagen de la Santísima Virgen María se le hacen 3 dobles. Y entonces el sacerdote, ¿verdad?, va a hacer la incensación y va a hacer, como lo estamos viendo, va a hacer 3 golpes dobles ante la cruz del Señor. Después el sacerdote se mueve hacia la imagen de la Santísima Virgen y entonces ante la Santísima Virgen va a hacer también nuevamente 3 golpes dobles. En algunos casos, como en nuestro templo y en otros tantos en donde se tienen reliquias de santos, se acostumbra que cuando están expuestos, generalmente en sus fiestas, entonces se reconoce esta presencia ya amorosa de Jesús, y generalmente se hace con, algunos liturgistas recomiendan que se haga con 3 dobles y algunos liturgistas recomiendan que se hagan con 3 triples. Esto pues es simplemente cuestión de algunos autores de cómo se debe de hacer la incensación, pero para que ustedes, cuando participen en alguna celebración de una parroquia en su fiesta patronal, si es que tienen alguna reliquia del santo, o en este caso como nosotros que tenemos una reliquia de la Santa Cruz, pues entonces notaremos que se hace esta incensación, no solamente hacia la cruz, no solamente hacia la imagen de nuestra Madre Santísima, sino que se hace también la incensación a las reliquias del santo. Una vez que se ha hecho esta incensación, se continúa la celebración hasta terminar nuevamente en donde se comenzó. El sacerdote en ese momento entrega el incensario al acólito y empezamos en este momento ya la celebración. El sacerdote sube o se mueve hacia la sede y en este momento da comienzo ya propiamente nuestra celebración eucarística. En ese momento realmente empieza la Eucaristía y empieza como empezamos los cristianos todas las cosas, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se inicia siempre invocando a la Santísima Trinidad y haciendo sobre nosotros una cruz perfecta sobre nuestro cuerpo. Desafortunadamente la gente que pues por la mala catequesis que hemos nosotros tenido no se ubica bien, no aprendió quizás todo esto y lo hemos aprendido a veces por imitación. Y entonces lo que hace pues es un desfiguro nada más, en nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, o a veces no sé ni qué están haciendo, ¿verdad? Realmente se inicia invocando a la Trinidad, iniciamos todo y por eso decimos,
iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no quiere decir que este sea el Padre y que este sea el Hijo y que sea el Espíritu Santo, sino simplemente que a veces por cuestiones metodológicas dentro de nuestro catecismo nos hicieron mucha énfasis en el Padre y luego dijéramos en el Hijo y luego en el Espíritu Santo. Pero realmente lo que estamos haciendo es trazando una cruz en nuestro cuerpo como un signo de protección que siempre nos ha invitado la Iglesia a procurar, especialmente a través de la cruz de Jesús. Y entonces sí, mientras iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues hacemos y trazamos una cruz sobre nuestro cuerpo. En algunas ocasiones y en algunos catecismos nos han indicado que al terminar de hacer nuestra asignación, besemos la cruz. Y entonces acostumbramos hacer esto y besar la cruz. Hacemos entonces una verdadera cruz, la hacemos con nuestros dedos y juntamos nuestros dedos. Todo esto tiene todo un significado teológico. Por un lado, pues aquí hacemos la cruz con nuestros dedos y estos tres dedos juntos nos indicarían la Santísima Trinidad, de manera que tiene un significado el hacer esto. Algunos catecismos nos invitaban a desde el principio hacer la señal de la cruz y persignarnos ya teniendo en nuestra mano la cruz. Y entonces nos persignábamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y posteriormente se acostumbraba besar la cruz. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, esto ha degenerado tanto que la gente primero no se persina bien, sino que hace cualquier desfiguro, ¿verdad? A veces nada más como que en la cara, como que no saben exactamente qué es lo que tienen que hacer, ya no hacen la asignación completa. Y después, en vez de besar la cruz, como ni siquiera han hecho este signo, entonces terminan besándose el dedo. ¡Ay, qué bonito dedo! ¡Mua! ¡Tan hermoso! Hay gente que no solamente se besa el dedo, hay gente que se besa la mano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se besa la mano. ¿Qué es eso? Es un signo claro de nuestra falta de formación. Nuestra asignación, como debe de ser, es simplemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, sin más. Y con estas palabras se inicia la misa. Así iniciamos ya nuestra celebración eucarística, que concluirá con el vayan en paz, la misa ha terminado. Hay gente que no inicia la misa con nosotros, sino que llega pues a veces a las lecturas, a veces ya al Evangelio o a veces más tarde. La misa empieza exactamente en el momento en que el Padre dice, iniciamos nuestra celebración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que ciertamente la parte de la congregación, el canto de entrada, ya formarían parte de nuestra celebración, pero estrictamente la misa iniciaría cuando el sacerdote dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegar después de esto es ya llegar tarde a la misa y debemos de participar de la misa completa. Dice el mandamiento de la Iglesia, participar de la Sagrada Eucaristía de forma íntegra y participativa. O sea, todos tenemos que participar y tenemos que empezar desde el inicio. Puede haber alguna situación de emergencia, ¿verdad? Una situación, pues, de tráfico, una situación, un accidente, estamos por salir de la casa, sobre todo, pues, los que tienen familia, ¿verdad? Y entonces se encuentran con que, pues, ya están para salir y, pues, el niño tiene que ir al baño, faltó alguna situación. Bueno, hay que prever muy bien esto. Debemos de iniciar todos juntos nuestra Eucaristía. Pero bueno, es explicable. Y si ya después ya no voy a poder participar más adelante de la Eucaristía, pues bueno, la misa, pues ya participé de ella, aunque haya faltado alguna situación. Sin embargo, la mayoría de las veces es negligencia. Estamos terminando de ver un partido de fútbol, estamos esperando no sé qué cosas, no preveímos bien. Al cabo, pues, ahí llegamos a la misa. Basta con ir a cumplir. Y esto pues habla muy mal de nuestra relación con Dios.
Enseguida vendrá el saludo del sacerdote. El sacerdote ahora nos va a saludar, pero nos va a saludar de una forma litúrgica, porque lo que estamos celebrando, recuérdate que todo tiene una significación. Y entonces el sacerdote ahora va a saludar a la asamblea con diferentes fórmulas. El misal romano, que es el libro de donde vamos tomando toda nuestra celebración, nos presenta diferentes saludos. El más común que quizás conocemos es: el Señor esté con ustedes. A este saludo respondemos: y con tu espíritu. El Señor esté con ustedes. Es el saludo para comunicar, desear a toda la comunidad que Dios esté realmente presente en nuestros corazones, que podamos celebrar en un mismo ambiente, en un mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios. Y luego por eso el pueblo repite: y con tu espíritu. No es y contigo, sino y con tu espíritu. Esto que estamos celebrando es una reunión espiritual, de manera que lo que estamos viviendo es realmente un momento de cielo, es un momento espiritual. Por eso el pueblo nos repite: y contigo también. O sea, no es que el Señor esté también conmigo, sino que es: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. O sea, el sacerdote va a buscar a través de esta experiencia espiritual que no solamente esté el presente, sino en el espíritu de Jesús, en el espíritu que mueve a toda nuestra comunidad. Otro de los saludos es: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Un saludo paulino que se ha acomodado a la celebración eucarística y que nos habla de este deseo, ¿verdad? Gracia y paz a ustedes era uno de los saludos frecuentes entre los cristianos, de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. El sacerdote ahí realmente asume su papel de emisario de Dios para comunicar a la gente la gracia y la paz que Dios nos comunica. Y el pueblo repite: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una forma de glorificación. Todos estos saludos, lo importante es que nosotros los entendamos, los asimilemos y los digamos desde el profundo del corazón. Porque desafortunadamente nos pasa que repetimos simplemente una serie de fórmulas que hemos aprendido desde pequeños que ya no tienen una significación verdadera, una significación de corazón. Y estamos hablando al viento. Ya no estamos realmente, por ejemplo, en este que es uno de mis saludos favoritos: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, y que la gente repite: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Ya empezamos nuestra vida en un momento aleluyático, en un momento de alabanza, reconociendo la gloria de Dios. Sin embargo, la gente generalmente repite sin mayor conciencia de lo que está diciendo. Y así hay diferentes saludos. Algunos pueden ser modificados por el sacerdote dependiendo de las situaciones que se están viviendo. Lo importante es que contengan los elementos teológicos y litúrgicos propios del saludo inicial. Una vez que se ha iniciado ya la Eucaristía con el saludo, pues ahora vamos a iniciar lo que es la primera parte de nuestra Eucaristía, que se llaman los ritos iniciales, que comprende desde el saludo hasta la oración colecta. En estos ritos iniciales vamos a tener primeramente, después del saludo, vamos a tener un momento muy importante, que es el momento penitencial. Nadie puede acercarse a la Eucaristía si no está en gracia, si no está con un corazón humilde, contrito, humillado, porque nos vamos a acercar al cielo. Si recuerdas cuando hablábamos de que este lugar es santo y los que celebran aquí son santos, y decíamos que la palabra santo quiere decir separado, quiere decir no contaminado, quiere decir que estamos en la comunión con Dios. Entonces, por eso todos los que celebramos debemos siempre de venir en gracia. En la antigüedad nadie podía entrar
si no estaba en gracia. Es decir, todos los que participaban de la Eucaristía, todos iban a participar también del pan consagrado y del vino consagrado. Iban a participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Iban a entrar en comunión plena y perfecta con Él. Los catecúmenos que no eran bautizados solamente podrían permanecer hasta el momento de la homilía. Después de la homilía, como ellos no habían hecho profesión de fe, en ese momento se retiraban ya del templo, porque no podrían participar del resto de la celebración, puesto que no estaban en gracia, no estaban en comunión. Y las personas que eran excluidos de la iglesia por pecados graves, estaban fuera de la iglesia, se les llamaba los penitenti. Era la gente que estaba echándose cenizas con un cilicio, y cuando la gente llegaba, le rogaban: por favor, interceda por mí, pídale al Señor que me perdone. El obispo tenía que darles un perdón especial para que pudieran volver a entrar a la comunión con la iglesia. De ahí nace el término de la excomunión, es decir, ya no tienes comunión con la iglesia. Hoy en día, desafortunadamente, pues vemos cómo la gente participa en grandes celebraciones y no está en gracia. Viene simplemente pues a cumplir, que es realmente una tristeza no venir a encontrarme con la palabra del Señor, venir a encontrarme con mis hermanos y sobre todo venir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. No estar realmente en comunión con Dios, sino simplemente participar de un rito vacío. Me paro, me siento, me paro, me siento y repito muchas veces como un perico un montón de fórmulas que no sé, que no conozco, que no entiendo, pero que han formado parte de mi celebración desde que yo era pequeñito, porque así las aprendí. Obviamente todo esto, ¿qué hace? Pues hace que mucha gente se retire de la iglesia, que mucha gente empiece a considerar todo esto como algo pues sin sentido. ¿Para qué me paro? ¿Para qué me siento? ¿Para qué hago todas estas cosas si finalmente ni entiendo? Mejor me quedo en mi casa viendo un partido de fútbol, al cabo que Dios me quiere mucho y yo lo quiero mucho a Dios y no necesito ir al templo para poder estar en comunión con Él. Ideas completamente equivocadas. Ciertamente que Dios está en todas partes y que podemos llevar y debemos llevar una relación profunda y seria con Él en nuestro ámbito personal. Pero Él nos ha invitado cada domingo a celebrar su resurrección y nos reunimos en comunidad a celebrar la resurrección del Señor con una serie de signos, con una serie de elementos que si no los conocemos, pues claro, al final del día, pues si yo digo y con tu espíritu, pues no sé ni qué significará, pero yo lo repito. O gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. No me interesó, no hubo nada. Si yo vengo a misa y no estoy confesado, si no estoy en gracia, entonces, ¿cómo me voy a acercar a los misterios del Señor? Es verdad que la iglesia, siendo pues como lo es siempre, caritativa, indulgente con los pecadores, espera que la palabra de Dios, como era en la antigüedad a los catecúmenos, logre tocar el corazón de aquellos impenitentes, de aquellos que no han decidido cambiar su vida, que siguen semana tras semana, semana tras semana, sin comulgar, sin participar de la gracia de Dios. Quiere decir que están viviendo en pecado. Es posible que una persona en alguna ocasión se acerque a la Eucaristía y pues haya cometido un pecado en esa semana y no pudo ir a reconciliarse. Puede ser. Pero cuando esto se repite 1, 2, 3, 4, 5 semanas, meses, años, gente que conozco bien, que viene cada semana, por años, sin comulgar, sin acercarse al sacramento de la reconciliación. Uno se pregunta, ¿y entonces qué será para ellos el cristianismo? ¿Qué es lo que será la palabra de Dios para ellos si permanecen aferrados a vivir en el pecado, a no salir del pecado, a no entrar en comunión con Dios? Este momento que se vive dentro de los ritos penitenciales pretende hacernos conscientes de esto. Y no es que nos vaya a perdonar los pecados graves. Sabemos que los pecados graves se perdonan solamente con el sacramento de la reconciliación. Pero la iglesia es tan delicada que ha querido que
pues aún hasta las faltas más pequeñas sean perdonadas antes de participar de los sagrados misterios. Y entonces el rito penitencial nos ayuda a vivir esta reconciliación, vamos a decir así ya tejida con filigrana, ¿verdad? Debemos de acercarnos con gran pureza al Señor, con gran santidad. Y por eso decimos dentro de algunas de las fórmulas penitenciales, yo confieso, o sea, yo reconozco que igual que todos mis hermanos, soy un pecador. Que he pecado mucho, no poquito, dice la Escritura, que el santo, el justo, dice, peca 7 veces. Entonces yo reconozco que soy un pecador, que he pecado de pensamiento, de palabra, de obra y también de omisión, es decir, hay cosas que no he hecho. Vi a una persona en la calle que necesitaba ayuda y yo le pude ayudar, y pues como aquel que bajaba hacia el templo y vio a aquel pobre hombre tirado en el camino, pero ya llevaba mucha prisa para llegar a celebrar los misterios del Señor y no le hizo caso. De omisión. ¿Hice algo malo? No. Dejaste de hacer algo bueno, y eso también es una falta grave. Entonces, he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y no es culpa de nadie, es mía. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y me golpeo el corazón, signo del lugar donde residen todos nuestros sentimientos. Es decir, yo. Y como golpeando ese lugar de donde no ha brotado el amor, no ha brotado la caridad. Y viene esta parte que decían los penitenti. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos. Y a ustedes, hermanos, pues, hombre, pues si estoy metido en lo que estoy diciendo, si estoy pensando realmente, si soy consciente de lo que estoy diciendo, pues entonces hago el ademán hacia todos. Y volteo y participo. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor, para que me perdone, porque soy un pecador. Termina el sacerdote, pues, haciéndonos conscientes a todos de la misericordia del Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y entonces exclama el pueblo, amén. Y generalmente, ¿qué decimos? Amén. Inmediatamente después de esto vamos a tener un canto, que es el canto penitencial. Señor, ten piedad. Kyrie eleison. Ten piedad. Nuevamente la súplica al Señor. Señor, perdónanos. Señor, ten piedad. Y lo repetimos 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Recuerden que el número 3 es el número de la plenitud en Dios. Y entonces decimos, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. En algunas celebraciones vemos tristemente que este momento se suple con un canto que no tiene nada que ver. Se trata de que sea, en todo caso, un canto penitencial y sin omitir el Señor, ten piedad, porque esto forma parte de la celebración. La liturgia permite ciertas ampliaciones. Hoy la liturgia, después del Concilio Vaticano II, nos permite tener pues una flexibilidad en nuestros cantos, una flexibilidad en nuestra celebración, pero siempre manteniendo los elementos fundamentales. Y uno de los elementos fundamentales es el decir, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Existen diferentes formas. Puede ser cantado. El misal romano nos presenta diferentes fórmulas. Hay fórmulas participativas en las que nosotros podemos participar, como por ejemplo decir
Que el Señor que nos da la vida tenga misericordia de nosotros. Señor, ten piedad. Y todos dicen, Señor, ten piedad. Es una forma más participativa. Tenemos diferentes formas en el que podemos nosotros participar. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Es hacer consciente a la gente un poquito más de este Dios misericordioso que nos conduce al Padre. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad, etcétera. Existe también una forma más breve que está en el misal romano, en donde el sacerdote dice, Señor, ten misericordia de nosotros, y la gente dice, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Esta fórmula sustituye al acto de contrición, al yo confieso. Pero siempre después de esto, Señor, ten piedad, que puede ser cantado o que puede ser recitado, pero no sustituido por otras fórmulas o por otros cantos. Forma parte de nuestra celebración en este momento tan importante de la Eucaristía, que es el momento penitencial. Pero bueno, terminada este momento del acto penitencial, seguimos a un momento maravilloso, un momento aleluyático, ya reconciliados con Dios, reunidos en asamblea. Vamos ahora a darle gloria al Señor, y lo vamos a hacer ordinariamente con un canto, que debe de tener condiciones festivas, gloriosas. Es un momento que llamamos aleluyático, en donde nosotros dejamos escapar todo nuestro amor, todo nuestro gozo de estar reunidos delante del Señor. El ministerio de música tiene un papel importantísimo en ese momento, porque en ese momento tiene que ayudarnos a todos a entrar en un momento de gloria, en un momento de alabanza al Señor. A veces me es triste escuchar en algunas celebraciones en las que participo, en donde el coro pues canta cantos completamente apagados, el canto del gloria, gloria al Señor. Oye, pues casi para dormirse. No, hay que ponerle corazón, hay que ponerle vida. La gente tiene en ese momento que entrar en un momento de glorificación, en un momento aleluyático. Gloria a Dios en el cielo, aun si se va a recitar. No es una recitación así cualquiera. Tenemos que ponerle corazón, tenemos que ponerle vida, tenemos que ponerle el sentimiento propio de esta oración. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Realmente estamos diciendo desde el corazón, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. ¿En qué estamos pensando? En cualquier cosa menos en esto. Obviamente, pues todo esto no nos ayuda a entrar completamente a la celebración. Debemos de hacernos conscientes y meterle pues esta emoción, ¿verdad? Imaginen ustedes que un enamorado va a cantarle a su amada, y en vez de cantarle con el corazón, pues simplemente hace una recitación sin sentido, sin corazón, sin emoción. ¿Saben algo? Estoy feliz. No, realmente debemos de participar en nuestras celebraciones con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con todo nuestro cuerpo. Por eso, en algunas celebraciones, en las celebraciones en donde se va entendiendo con mayor claridad qué es lo que estamos haciendo, pues no solamente le ponemos el corazón, sino le ponemos el cuerpo, ¿verdad? Te alabamos. Levantar las manos es un signo de alabanza, es un signo de glorificación que traemos desde los hermanos hebreos. Los judíos levantaban sus manos hacia el Señor. Dice el apóstol San Pablo, quiero que levanten sus manos puras al cielo para alabar y glorificar al Señor. Y entonces, cuando yo estoy realmente inmerso en mi celebración, pues entonces te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gloria a Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces cantamos 1, 2, 3, 4, 5 cantos de alabanza.
¿no? Y el momento de pedir perdón, pues no puede ser a lo mejor de 5 o 10 minutos, sino pudiera ser de más. En fin, la liturgia nos permite avanzar y crear, manteniendo siempre los elementos fundamentales. Terminado este momento de alabanza, de glorificación al Señor, viene una oración muy importante que llamamos la oración colecta. Estamos así con el ánimo encendido, está todo el pueblo cantando, está todo lleno de furor, de amor al Señor, y se ha creado ciertamente un ambiente gozoso, pero hay que regresar ahora a la intimidad. Y entonces, después de que termina este canto gozoso del Gloria, el sacerdote dice, oremos. Y entonces todo mundo nos recogemos, entramos en intimidad con el Señor para orar. No para estar viendo si al niño se le cayó la paleta, para ver si está el juguetito por ahí, para ver no sé qué cosa, no, para orar. Oremos, vamos a orar. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos recogemos en oración. A mí me encantaba ver al Santo Padre Juan Pablo II, cómo en ese momento que decía oremos, agarraba su báculo y se lo pegaba y entraba verdaderamente en oración, no sé si en éxtasis. Oremos. Y toda la asamblea hace un gran silencio porque está en oración. Oremos. Ese momento debe de ser un momento de silencio, de recogimiento, que a veces desafortunadamente por las prisas en las que hoy vivimos en nuestras celebraciones, el sacerdote apenas dice oremos y empieza a leer la oración colecta. No, hay que dar oportunidad a entrar en nosotros mismos, en oración, hacernos conscientes nuevamente de que estamos delante del Señor. Y en ese momento va a decir la oración que llamamos oración colecta. ¿Por qué? Porque pretende colectar, recoger la oración que hicieron, pero si no hicieron oración, pues entonces ¿qué colecto? Pues no colecto nada porque nadie hizo oración. No, se llama oración colecta porque va a recoger la oración de todo el pueblo y el sacerdote, que está como instrumento, está como un puente, recoge la oración y la presenta al Señor. Para ello utiliza uno de los textos que están dentro de la eucología propia de ese día. Y bueno, pues así terminamos esta primera parte de la explicación de la misa, los ritos introductorios. Espero que esto sea una invitación para llegar a tiempo a las celebraciones y que veas la importancia, como lo decía hace un momento, de participar en un estado de gracia, que no vengamos simplemente como lo hace tanta gente, pues a participar sin interés, sin preparación. Es muy importante, como lo viste ahorita durante nuestra explicación, que vengamos todos los cristianos en estado de gracia, como lo hacía la primera comunidad. Todos nosotros, hermanos, todos los que hemos recibido el bautismo, todos los que hemos sido invitados a participar de la cena del Señor, debemos vivir ordinaria y habitualmente en gracia. Y bueno, somos débiles, el Señor lo sabe. Si la perdemos, no esperar, como tanta gente que se pasa meses, años incluso, sin recuperar la gracia y sigue asistiendo a la misa simplemente como un espectador. No debemos esperar, sino ir a la brevedad posible a reconciliarse con el sacerdote para poder participar digna y santamente de esta celebración tan importante. Y bueno, pues en nuestra próxima reunión veremos, si Dios lo permite, la primera parte de la Eucaristía, que es la celebración de la palabra. Estoy seguro que en ella descubrirás muchos elementos muy importantes y hermosos para que puedas vivir de una forma plena y completa la celebración eucarística. Acompáñanos, por aquí te esperamos en nuestro próximo capítulo.